Hablando de estas patologías intestinales, me gustaría que me pudierais decir desde vuestra experiencia, tú también que vienes, evidentemente, desde el formato oficial de la medicina, esto que cada vez abunda más, que por desgracia es más diagnosticado y que genera tanta incertidumbre y tanto miedo a los pacientes porque realmente no existe nada supuestamente oficial para solucionarlo, que es el colon irritable. El síndrome de colon irritable es ese saco roto donde se mete a tantas personas, pero que prácticamente le hace sentir a la persona que es psicosomático, que es que debo ir al psicólogo, que hace que incluso en muchas ocasiones hemos tenido pacientes a los cuales se les ha diagnosticado antidepresivos o ansiolíticos diciéndole no, como lo tuyo es psicosomático, relájate, haz mindfulness o mira a ver qué te ocurre, háztelo mirar, porque tienes colon irritable, esto no se arregla y esto es psicosomático. ¿Qué es para vosotros el colon irritable? ¿Está sobrediagnosticado? ¿Realmente hay un colon irritable que se pueda definir? ¿O realmente, y qué hacéis con los pacientes cuando os vienen con ese tipo de diagnóstico? Yo diría que el colon irritable es lo que se dice como cuando antes Ana decía que necesitamos ponerle etiquetas a las cosas, ¿no? Pues yo creo que en un intento de tranquilizar al paciente, porque necesito decirte que tienes algo, porque obviamente la sintomatología está ahí, pues es colon irritable, ¿vale? Eso es lo que es el colon irritable, es decir, algo para que el paciente se pueda quedar tranquilo porque es, lo que le pasa tiene nombre y apellidos. Eso es lo que personalmente pienso porque está, ¿cómo decir? No es que esté muy diagnosticado, es que realmente yo te diría que prácticamente la totalidad de los pacientes que nosotros recibimos, su diagnóstico es ese, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. La verdad es que a mí personalmente, hablo por mí, me da exactamente igual el nombre que le queramos poner o el diagnóstico inicial incluso que el paciente pueda tener. O sea, al final uno sabe el abordaje o el tratamiento, el protocolo que le ha de poner al paciente, eh, no solo con las pruebas analíticas, que pueden ser objetivas, pero sobre todo con su sintomatología clínica y con el contexto del paciente. Creo que es lo básico, porque obviamente una prueba analítica pues puede estar influenciada por un montón de variables que no están en nuestra mano, ¿no? Entonces, para mí, lo que es objetivo al 100% es una buena entrevista con el paciente, sobre todo una buena entrevista inicial, en la que te puedas nutrir pues de dónde se remonta todo eso y, como decíamos antes, todo lo que está en la mano del paciente para poder revertir su situación. Entonces, honestamente, y sin enrollarme mucho más, me da exactamente igual lo que ponga porque para mí el colon irritable no es un sinsentido, simplemente para, como os digo, dar tranquilidad al paciente y que para mí lo que vale para la hora de abordar el paciente, darle un protocolo y unas pautas va a ser la conversación que tenga con el paciente y todo lo que pueda rascar del origen de su problema digestivo o del problema que sea. Yo pienso exactamente como Lorena. Yo creo que, y sin menospreciar a ningún tipo de medicina, creo que la medicina convencional, ¿no? De donde yo vengo, de donde yo nací y me formé, y Antonio también, el objetivo, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero es el que es poner una etiqueta, ponerle un nombre, apellido, y con ese nombre y apellido darle un protocolo o el fármaco pertinente que le toque. Entonces, ese es el objetivo de la medicina convencional, porque muchas veces corren a darte eh, un diagnóstico, a ponerte una etiqueta sin ni siquiera estar seguros, sin ni siquiera haber cuestionado más. Entonces, cuando hacemos medicina integrativa, creo que el objetivo no está tanto en poner nombres, sino en buscar realmente cómo puedes ayudar al paciente, independientemente del nombre que tenga. Entonces, yo cuando leí lo de que el colon irritable era un cajón desastre, pensé, wow, qué crack el que se lo ha inventado, porque pienso lo mismo. Es como no sé, viene como al dedillo, ¿no? Yo tengo pacientes diagnosticados de colon irritable de sintomatología muy diversa, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que intento yo al menos, y creo que Lorena también, es hacer que se liberen de esa etiqueta. No tienes ese colon irritable, no eres esto, no vas a tener esto toda la vida. Vamos a trabajar en cómo te podemos ayudar, qué te pasa y empoderar al paciente. Lo que decía antes, hacerle responsable y juntos trazar un camino para mejorar esos síntomas, independientemente de la etiqueta que tengas.
Creo que ahí está la verdadera medicina y realmente la verdadera manera de apoyar al paciente, independientemente de la prueba que tenga o de la etiqueta que tenga. Creo que ahí está la clave y deberíamos trabajar todos para ayudar al paciente, que al final, al fin y al cabo es para lo que viene, para lo que nos pide ayuda. O sea, que es verdad lo que has dicho, Ana, y qué jodido para un ser humano y para un paciente, ya no solo con el colon irritable, sino con cuántos diagnósticos con el que sale una persona mirando ya al suelo diciendo, esto es para toda la vida. Hostia, qué jodido que tiene que ser para un ser humano y por desgracia, ¿cuánto se nos ha educado a los médicos a decir, estos problemas, estos síndromes son crónicos y es para siempre? Hablando de patologías autoinmunes, artritis, hablando del colon irritable, hablando de las depresiones endógenas cuando se le dice a una persona esto es para toda la vida, trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser una época. ¿Quién no te ha tenido trastorno obsesivo compulsivo en su vida? Todos nos hemos rayado. Si vas a un psiquiatra y ya te dice TOC y tú lees luego en Google que el TOC es crónico para toda la vida, pues estamos bien jodidos, digo, y hostia, que excesivamente reduccionista se ha vuelto la medicina, ¿no? Totalmente. Y cómo cambia también tu visión del mundo, ¿no? Cuando te dicen, eres esto, ¿no? Eres epiléptico, eres diabético, eres lo que sea. A decirte, no, mira, te pasa esto, tienes estos síntomas. Se ha visto que las posibles causas de esto que te pasa son estas. ¿Crees que alguna podría cuadrar contigo? ¿Crees que alguna podía influenciar, podía tener algo que ver con lo que te pasa? ¿En qué podríamos empezar a trabajar? ¿Cómo crees tú que podríamos abordar esto? ¿Has probado esto? ¿Has probado lo otro? ¿Qué te parece si hacemos esto? Herramientas, herramientas, herramientas y apoyo emocional. Y el paciente hace así. Zoom. En cambio, si tú le dices, no, no, tienes esto, es para toda la vida, te tienes que tomar esto y ni le explicas qué le pasa, ni por qué, ni qué le va a pasar, ni lo entiende. Se va de la consulta con un miedo atroz y con una caja de pastillas. E inmunodeprimido. El miedo lo acaba de inmunodeprimido. Y si ya estaba estresado, ya tenía permeabilidad intestinal, ya estaba inflamado desde hacía meses, ya tenía una sopa inflamatoria increíble, pues todavía más. Y encima se va a casa, no duerme, se estresa, le da ansiedad, se lo cuenta a su marido, está toda la casa revolucionada y realmente creo que esa forma no ayuda. De hecho, Hablando... ayer, perdona que te corte, en la presentación que hiciste del libro, dijiste una frase que fue así como, si todo el mundo pudiese comprender o entender o profundizar en la fisiología, ¿no?, de todas las hormonas sexuales, todos nos llevaríamos mejor o nos comprenderíamos mejor. Algo así dijiste, ¿no? Pues con los pacientes yo considero que pasa lo mismo. O sea, y algo que a mí me impactó las primeras consultas que yo pasé contigo, Tony, ¿no? Acostumbrada pues volvemos a lo mismo, ¿vale? Sin menospreciar absolutamente nada, pero acostumbrada a las consultas de medicina convencional, ver a un médico que ante un diagnóstico o una patología te explica qué es lo que sucede realmente, qué es esto que te está ocurriendo y todo lo que tú puedes hacer para darle la vuelta a la circunstancia o la situación, o sea, hacer partícipe al paciente de que tiene en su mano muchísimo poder para poderle dar la vuelta a la situación, me parece que es clave, o sea, que es esencial en patología digestiva y en cualquier otra patología, o sea, que el paciente sepa que realmente en su mano hay un montón de posibilidades para olvidarse de esa etiqueta y cambiar la circunstancia. O sea, ¿cuántos casos hemos visto en consulta de pacientes que han tenido o tienen una enfermedad inmune y que después de mucho tiempo pues ha conseguido como dormir la enfermedad y que se olvide de que tiene un lupus o de que tiene un Hashimoto? O sea, hemos visto muchos casos en consulta así, porque al final yo creo que hacerle responsable al paciente y explicarle fisiológicamente qué es lo que sucede y cómo funciona su enfermedad, ostras, te da un empoderamiento, como decía Ana, que es que, pues volvemos a lo mismo, te cambia la circunstancia, te eleva el sistema inmune y te vas con otras sensaciones. Entonces, me parece clave, desde luego.